Piense bien, mi hermana Diana. El Señor nos habló en términos de la botánica, de la agricultura, ¿correcto? Tenemos un árbol, supongamos que es de manzanas, no así, no es un árbol de manzanas, pero supongamos que el otro árbol es de peras, ¿verdad? ¿Por qué el de manzanas? ¿Por qué el manzano da manzanas? ¿Y por qué el pero da peras? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque es creado así, Ya va. Mi hermana Diana. con un propósito. No. ¿Por qué el árbol? Mire, Dios es un Dios de orden. Dios ordenó durante 4 días para que hubiera 3 días en los que creó vida. En los 4 primeros días Él va creando orden, va separando. Separó la luz de las tinieblas, separó la expansión de la expansión, las aguas de la tierra, colocó orden creacional mediante la luna, el sol, para que sirvieran de lumbreras, para que sirvieran de señal. Él es Dios de orden. Y a partir del orden es que empezó a haber vida en el 5º y 6º día. ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta, mi hermana Diana, es, ¿por qué el manzano da manzanas y no da peras? Porque el Señor le dijo que así era. No, Sí. él no es un árbol. Usted va a hacer ese árbol y usted va a hacer eso. Y le Claro, dio la orden. pero recuerde algo, ese Dios de orden, todo lo que funciona aquí, el salmista lo dice muchas veces y Job también, tiene un motivo por el cual funciona. ¿Por qué el manzano da manzanas y no da peras? Él lo dijo incluso en sus predicaciones en los evangelios. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta que como cristianos debemos aprender a respondernos. Por la semilla que fue dada de Dios. No, porque la semilla no es la que va a dar esa parte. No es la semilla. Es ya un árbol. Recuerde que es un árbol. ¿Sí? ¿Por qué el manzano da manzanas? ¿Por qué los espinos no dan uvas? ¿Por qué los arbrojos no dan peras? Cada fruto, cada cosa, Dios la crea con un propósito diferente. Sí, pero para que eso funcione en ese propósito, Dios establece un orden y un diseño. ¿Por qué el manzano da manzanas? ¿Por qué los espinos no dan uvas? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el manzano da manzanas? ¿Por qué no da otra cosa? ¿Por qué? ¿Valentina tiene la cámara apagada? ¿Por qué no da otra cosa? Porque no fue hecho para eso. ¿Pero porque no por fue qué? hecho para dar el fruto contrario al que Dios designó. ¿Pero que por qué? A la final... No sé responderle. Se confundía. Muy bien. Cada árbol da fruto de acuerdo a su raíz, eso dijo el Señor. La raíz. Y Él dijo incluso lo siguiente. Voy a poner un ejemplo. Marcos 7:21. Él dijo lo siguiente. Que esa raíz era el corazón del hombre. Y estaba haciendo alusión a los pasajes del Antiguo Testamento que decían que el hombre pecador tiene un corazón de piedra. ¿Sí? Y que Él cambia el corazón de piedra por un corazón de carne para que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Nada de esto ocurre porque sí. Dios no es porque sí. Dios es un Dios de orden, es un Dios que gobierna y controla todo a partir de las formas como Él creó. Por eso nadie puede hacer que un manzano de peras y que un espino de uvas. Nadie puede hacer eso. Por eso Dios es el único que hace esos cambios que a veces creemos que se deben imponer. Pero es solo Dios. Por eso dice también el apóstol Pablo, hablando de esto mismo, más el fruto del Espíritu Santo es
y muestra todo lo que es el fruto. Pero unos versículos anteriores está diciendo, mas el fruto de la carne es esto, 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 esto y esto. Y el Señor sobre esto se para y le dice a sus discípulos en el sermón del monte, ¿saben qué? Los espinos no dan uvas, los abrojos no dan peras. ¿Sí ven? Es más, les puedo decir que el tema de la semilla es tan impresionante porque todo el mundo cree que las semillas se activan con la luz, pero las semillas se activan con el agua si están en la oscuridad, lo cual demuestra la veracidad de que todas esas semillas hayan sido creadas en el tercer día, aunque hasta el cuarto día iba a haber sol y todos los procesos de orden natural que Dios creó. De hecho, esta pregunta es tan importante porque esta pregunta pertenece al sistema de creencias que una persona tiene. Esta pregunta pertenece al sistema religioso de toda persona. Pablo, frente al Areópago, les está diciendo, oye, les voy a decir más, Dios les da de comer. Porque Él, sí, lo mismo que dijo el Señor Jesús, Él hace salir el sol, Él hace llover. ¿Y qué tiene que ver eso? Fácil. Para que toda la vegetación que existe se reproduzca, crezca, porque todas ellas son unas plantas que producen alimentos. Y para que todas ellas crezcan y hagan todo lo que hacen, ¿sí? Dios establece un orden en el cuarto día, donde el sol, la luna y todas estas cosas, y las leyes gravitatorias, las leyes electromagnéticas funcionan allí, en la forma como la luna atrae el mar y vuelve y lo aleja, y todo como funciona tan perfectamente en la forma como Dios lo creó. Pablo está hablando de esto frente al Areópago. Pablo se para allí a combatir, nos dice Lucas, a los epicúreos y a los estoicos. Es interesante porque cuando estudiamos a los epicúreos y a los estoicos, nos damos cuenta que nuestra nación está llena de ellos. Después más puedo decir que toda Latinoamérica está llena de ellos. ¿Sí? Y podría ir más allá, toda Europa está llena de ellos. Los progresistas entran en esos grupos. ¿Sí? Y Pablo responde magistralmente a la paradoja de Epicurio, que él la escribe para tratar de negar a Dios y la siguen sacando de la misma manera tan simplona y tan boba que Epicurio. Lo que pasa es que no nos fijamos de cómo Pablo le responde en ese texto, ¿sí? Y es importante, hermanos, ¿por qué? Por una sencilla razón. En lo último que quedamos fue postulado. Y nosotros, cada vez que un político emite una ley, cada vez que cualquier persona abre la boca, está emitiendo un postulado. El problema de los postulados no sería problema si realmente ellos se quedaran en el aula de clase y la gente no viviera conforme a esos postulados. El problema es que los postulados se convierten en axiomas. Por eso habíamos quedado en definir qué es un postulado, para poder avanzar rápidamente hoy. ¿Qué es un postulado? Un postulado, la palabra postulado proviene del latín postulatum, postulo, exigir, de la raíz posto, que es pedir o demandar. El sentido es instar o empujar. Y un postulado no es otra cosa que una posición o suposición. Lo último que vimos el lunes fue suposiciones, ¿recuerdan? O presuposiciones. Entonces, un postulado es una suposición. Es interesante, recuerden, es una suposición. Es una suposición asumida. El problema es que está asumida sin pruebas. Ese es el problema. Asumida sin pruebas. Nosotros
estamos llenos de suposiciones que asumimos sin pruebas. Nunca exigimos una prueba porque tenemos 120 años en que nos están enseñando que no debemos tener un pensamiento crítico. Y lo vamos a ver esta noche. Es más, como es sin pruebas, se considera evidente por sí misma. Y por considerarse evidente por sí misma, nos parece demasiado clara. Nos parece clarísima. Y no sabemos defendernos de ellas. Pero no solamente nos parece demasiado clara, es que como es tan clara, no requerimos ilustración. Es decir, no requerimos una evidencia, no requerimos nada. Y aunque es la fe, por ejemplo, en el caso de la creación, es la fe, es la obra del Espíritu Santo, esa que nos da la fe, esa nos abre el entendimiento para entender por qué esto es creación. No porque Dios lo creó porque sí, sino porque hay una evidencia clara de que Dios lo creó. Así lo dice el salmista en muchos textos, así lo dice Job, así lo dijo el propio Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y así lo dice el apóstol Pablo, y está en todos lados, la verdad. ¿Sí? Porque creemos que está mal demandar una prueba de que hay un creador. Pero Job se adelanta a la demanda y dice, pregúntale a las bestias del campo, pregúntale a las aves. Pablo se adelanta a la demanda frente al Areópago y es contundente. Y dice, el problema es que ustedes por su pecado no pueden palparlo. Los del problema son ustedes, no la creación. Ahora bien, esto nos lleva a un problema. Noten algo, lo hemos asumido. No nos presentaron pruebas y no nos interesan pruebas. Y entonces nos mandan, ahí está. Y hemos recogido 2 millones de huesos de dinosaurios, 4 millones de huesos de dinosaurios. ¿Y qué? La Biblia habla de dinosaurios. La Biblia no lo niega. Pero tenemos 4 millones de pruebas. Pues está bien, solo te voy a hacer una pregunta. Pensamiento crítico, vamos a activarlo. Si hay un cambio morfológico vamos a poner, de un simio a un ser humano, para no irnos más atrás del simio, la pregunta deberíamos así hacerla, porque si no lo estamos asumiendo y no lo podemos discutir. Y la pregunta a hacer evidentemente es ¿cuál? Pregunta, ¿cuántos cambios morfológicos se necesitan para pasar de gato a perro? Solo es una pregunta. De los 50 millones de huesos que quiero creer que tienes, ¿me explicas cuántos tienes de evidencias de cambios morfológicos? ¿Y saben qué van a decir? Vi cuando le hicieron la pregunta a Richard Dawkins, que aquí vinieron y lo presentaron como la gran luminaria. Y voy a conseguir el video para enviárselo. Se queda así por más de 30 segundos. Después de 30 segundos, esto fue lo que dijo. Apaguen las cámaras. Les voy a decir cuántos cambios, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Se requieren más de 50.000 cambios morfológicos. Y no hay evidencia de un solo cambio. No existe tal cosa. El solo hecho de que no podamos debatir esto es porque de alguna manera hemos asumido que Dios miente. O que la Biblia está llena de errores o de vacíos. Y como la Biblia está llena de errores y vacíos, entonces es necesario que alguien nos ilustre y nos diga de aquí en adelante, al estilo del Papa, qué es lo que debemos creer. Pero yo les debo decir que Dios estableció todo, decretó todo en este mundo, y entonces de esa manera la Biblia tiene mucho que decir de todo. No hay nada que no tenga que decir. Eso nos lleva a un punto, y le doy la palabra a la hermana Lola para que ella haga la pregunta que va a hacer o el comentario.
El problema es que esto se nos convierte en un axioma. Les voy a poner un ejemplo de un axioma, de varios axiomas en nuestros países. Pregunta. Antes de que hubiese el Banco de la República en Colombia, ¿qué pasaba? ¿No se movía la economía? ¿Estábamos fracasados? Yo debo decir que el Banco de la República ya fue cerrado una vez por corrupción y porque no servía para nada. Lo cerraron varias décadas y el país avanzó y lo volvieron a abrir y volvimos a retroceder. El Seguro Social, las EPS, nos morimos de ellas. Yo tengo que hacer una pregunta. ¿En serio ustedes tienen evidencias? ¿Tienen pruebas de que antes de eso era mejor el sistema de salud? ¿O simplemente les dieron un postulado, ustedes no exigieron pruebas y lo convirtieron en un axioma? ¿Qué es un axioma? Un axioma significa que eso lo volvimos una verdad tan evidente por sí misma, es tan evidente a primera vista que no requiere razonamiento. Entonces, una axioma es Le estoy buscando y no lo encuentro. una Yo verdad. no sé si se quedó abajo. Mi hermano Oma, usted tiene control igual que Wilson. Es una verdad que creemos de tal manera que no requiere ser razonada. ¿Saben? En la lucha contra la esclavitud, que por cierto la ganamos los cristianos, no los impíos, Dios levantó en Inglaterra un senador que se llamó William Wilberforce. ¿Saben cómo empezaron a derrotar a las azucareras, que eran las que más compraban esclavos? Les voy a contar cómo. Le dijeron a los cristianos, no compren azúcar de ingenios donde tengan esclavos. Hoy nosotros le decimos al cristiano, no consuma RCN, Caracol, Semana, Vanguardia, porque ellos pagan la ideología de género y los abortos, lo promueven. Pero el cristiano no es capaz de vivir siquiera sin Netflix. Cuando Netflix abiertamente dice que da $10,000 por cada aborto en Estados Unidos. Estamos lejos de ganar esta batalla, por supuesto, pero no es por culpa de Dios. Dios no ha perdido poder. Es por culpa de nuestra incredulidad. Esa es la verdad. Tenemos unos axiomas que dijimos no hay ni que razonarlos. Por eso no razonamos las leyes que ellos dicen. Mire, saben, en las entrevistas que hicieron los profesores y los estudiantes, incluyendo políticos colombianos, les preguntaron que quién debería legislar qué es verdad. Hermano Oldman, ayúdeme a recordarme, usted fue uno de los profesores que hizo preguntas. Usted preguntó eso, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y entonces dijeron, no, sí, lo que Dios dice, ¿correcto? Sí, de alguna, buena parte, diría que casi todos le dijeron, sí, sí. El 95%, ¿correcto? Sí, Y sí. usted preguntó, la pregunta exacta, creo que fue de las que ustedes hicieron, fue esta, ¿no? ¿Debe el gobernante civil, mediante el Senado, es decir, el Congreso, la Cámara y el presidente legislar? ¿Qué es verdad que le dijeron? No, ahí fue que obviamente fue lo terrible. ¿Y qué dijeron? Dijeron que sí. Dijeron Sí, que sí. sí. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos dos legisladores sobre la verdad? Ahí hay una falacia de contradicción. Es como yo decir que este tablero es blanco, pero es negro. O es blanco o es negro. Pero las dos cosas al mismo tiempo son una falacia. El problema es que todo lo convertimos en un axioma. Y ojo, porque en todas esas entrevistas que hicimos, solo se entrevistaron cristianos. Nunca entrevistamos gente que se declarara atea u otra cosa. Sí. Mi hermana Lola, para poder avanzar al punto al que voy. Oh, buenas noches. Quería saber cuál era la diferencia entre el postulado y la hipótesis. Ah, ok. Ok. La hipótesis
es algo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron los experimentos que hicieron en ciencias, ustedes dijeron, yo creo que va a pasar esto, pero ustedes no lo tomaron como una verdad, como un axioma, se lo preguntaron. Un postulado, cuando usted lanza un postulado es porque ya lo está dando como una verdad de tal manera que no necesita ni siquiera ser razonada. ¿Sí? Esa es la razón por la que hoy le preguntamos a los cristianos preguntas que también hemos hecho. ¿Cuál es la diferencia entre una ley científica y un hecho? Y dicen que es lo mismo, pero un hecho no es una ley. Para que una ley científica sea proclamada, tiene que ser repetible y comprobable, y no importa si yo lo hago 10 millones de veces, tiene que suceder 10 millones de veces igual. Por eso es ley. Ahora bien, habiendo aclarado esto, es importante ahora sí empezarle a dar forma a la pregunta que vamos a hacernos hoy para avanzar bastante y poder entrar a hablar de política ya a los gobiernos. ¿Qué es una cosmovisión? ¿Qué es cosmovisión? ¿Sí? El lunes pasado mencionamos pasajes, ¿sí? Mencionábamos el Salmo 19, versículos 1 al 3. Dice claramente, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. ¿Sí? El Salmo 8, versículos 4 al 6, va a ir más profundamente y va a decir que esto es la obra de los dedos de Dios. Un consejo, mi hermano Osman. Déjenlos que se agrupen de acuerdo y luego les da a aceptar para que no generen ese ruido. ¿Vale? Ok. Allí se nos habla de una cosmovisión. En esos dos textos, el salmista nos está hablando de una cosmovisión. Una cosmovisión lleva un postulado, lleva unas suposiciones, ¿sí? Lleva un conjunto de suposiciones. En esos textos vemos el conjunto de suposiciones. Hay un Dios creador. Eso es lo que creo. En ese orden de ideas podríamos decir que, para ir avanzando, que una cosmovisión es un conjunto de suposiciones. Podríamos ir diciendo eso para darle forma. Es un conjunto de suposiciones. ¿Sí? ¿Saben? Cuando yo era ateo, me jactaba de ser empírico. ¿Qué es un empírico? No especulamos. Me gustaba mucho la ciencia. No especulamos. Como no especulamos, entonces nos remitimos solamente a los hechos. ¿Sí? Pero eso es una suposición. Es como el anarquista. El anarquista dice, no creo en reglas. Primera regla. Ya está. Tienes una regla. Ya no eres anarquista. Es como cuando te quieren asaltar así, como de que son muy brillantes y te dicen, la verdad es relativa. Entonces hay que preguntar, bueno, ¿eso que tú estás diciendo es también relativo o es un absoluto? ¿Sí ve? Entonces tenemos un conjunto de suposiciones. En las que creo o creemos, en las que se cree consciente o inconscientemente. Debo decir por fe. En serio. El problema de la fe no es la fe. Por eso la da el Espíritu Santo, no la tiene el hombre. Si el hombre tuviera fe, una fe salvífica, pues ¿para qué la da el Espíritu Santo?
Al menos eso dice, por ejemplo, Gálatas 22 al 23. ¿Sí? Respecto a lo que las personas aceptan como la estructura básica del universo. Y cómo funciona. Imagínense esto. Es un conjunto de suposiciones en las que se cree. Esta primera parte de la frase es interesante, porque cuando hablamos de esto, entonces inevitablemente tenemos que decir que es un sistema de creencias. Es un sistema de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? ¿Qué viene después? Se cree consciente o inconscientemente por fe. Es un sistema de creencias. Entonces eso es lo que se llama una confesión de fe. Toda persona tiene una confesión de fe. ¿Saben por qué hoy nos asaltan tanto? Les voy a contar algo. La espada del Espíritu Santo es la palabra, pero es lo que la iglesia menos conoce, menos entiende y menos desea conocer. Porque no es leerla, es profundizarla, es inquirirla, es inquirirla para hacerla. Y luego sí, enseñarla. Es el orden que establece la Biblia. ¿Sí? Y nuestra confesión de fe hace ver la Biblia, chiquita, muy chiquita. Si usted le pregunta a un cristiano qué cree hoy, cuál es su sistema de creencias, ese cristiano no va a arrancar diciendo que creen en el Dios todopoderoso, Rey de reyes, gobernante de gobernantes, Señor de señores, que creó todo lo que hay. Porque para empezar cree que no se puede comprobar la creación. ¿Sí? Eso es grave. Eso es grave porque el Espíritu Santo nos da una espada en pleno combate y decidimos quedarnos sin la espada, echarla al piso. ¿Sí? Sí, yo confieso que Cristo me salvó. ¿Más nada? ¿Cuál es tu consuelo? No, que me voy a morir y me voy al cielo. Por favor. En serio. ¿Saben? El sistema de creencias históricamente de la iglesia abarcaba tanto que hay que preguntarse cómo fue transformada una nación pagana como Roma. Hay que preguntarse cómo hace 507 años fue transformada Europa. Hay que preguntarse cómo hace 400 años desde Escocia empieza una reforma en Gran Bretaña, en el Reino Unido, que alcanza su cúspide más alta en la época de Wilberforce. Hay que preguntarse si la iglesia históricamente tenía ancianatos, orfanatos, escuelas, universidades. Miren, nos hemos comido tanto cuento, pero tanto cuento del mundo, que para comenzar creemos que existió el oscurantismo. Y el oscurantismo es una frase que se inventaron en la Ilustración
para decir que Dios y la Biblia mantenían el mundo que se conocía en ese entonces como mundo en oscuridad, y ellos llegaron como grandes ilustrados a iluminar el mundo con sus pensamientos. Pero hoy aseguramos los cristianos que hubo oscurantismo. Y no me lo crean, léanlo. Saben, en mi clase de historia acostumbro llevar a los jóvenes a los museos que hay en Colombia para que se den cuenta a quienes veneramos de los próceres de nuestros países. Y los enseñamos a buscar y que encuentren dentro de los propios museos los genocidas que fueron. Necesitamos preguntarnos cómo es que ni el Hades puede prevalecer sobre la iglesia y qué tanto abarca entonces la Biblia. Es un sistema de creencias, una confesión de fe. Yo los invito a que ustedes revisen sus confesiones de fe como cristianos. Todos. Yo puedo decir que después de que Dios me salvó y me permitió estar ahora de este lado, combatiendo aquello en lo que creía, ¿sí? Y les voy a decir, no es más fácil combatirlo solo porque estuve allá. Lo que me es más fácil es decir, hombre, eso es una mentira, eso es una mentira. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han leído Control Poblacional de Malthus? Escrito hace más de 150 años. Es más, yo les haría una pregunta. ¿Cómo saben que nuestras naciones no están siendo edificadas en la economía malthusiana o en la keynesiana? Hoy hablábamos en la radio, al mediodía, demostrábamos con pruebas de que los integrantes de la FARC estudiaron en las universidades de la Unión Soviética. Fueron educados en la Unión Soviética. Aparecen nombres interesantes allí de nuestros ilustres. ¿Cuántos profesores trajeron a universidades como la Nacional? Incluso las universidades de México. Mostrábamos cómo eso empieza en la misma década en que Malthus y Gramsci estaban planificándolo todo para traer esa educación que trajeron a nuestras vidas. Y cómo el ICETES en los 70 tenía convenio con esas universidades de la Unión Soviética. Sistema de creencias. En mi sistema de creencias, por supuesto que tiene una confesión de fe, solo que no lo reconocía, pero no por eso dejaba de tenerla. No creía en Dios, creía que la escritura era un invento de hombres, creía que la religión, como la conocía, lo que llamábamos religión, era el opium del pueblo, pero por supuesto creía muchas más cosas. Creía fuertemente en la eugenesia. Ojo, no es igual que eutanasia. La eutanasia es una medida eugenésica. Noten la diferencia. La educación de nuestro país es una educación eugenésica. El estilo de matrimonio que nos están imponiendo y llevarnos otra vez hasta la mayoría de edad a los 21, porque hacia allá donde nos piensan llevar, por eso pusieron la edad de 18 años, porque nos quieren regresar a 21, es porque ellos tienen claro cómo avanza el reino de Dios. No se equivoque, todos ellos pasaron por escuelas dominicales y saben de Biblia más que ustedes. No se equivoquen. Por supuesto, yo también las leía, como les dije el lunes. Contábamos con que ustedes no las leyeran, no la estudiaran de verdad. Ese era nuestro caballito de batalla. Incluso en mi época de ateo, mi esposa me vio discutir con un cura para dejarlo en ridículo con la Biblia en la mano. Esa es la verdad del materialismo histórico, conózcanla. Creo que todos saben que nosotros somos calvinistas, por eso el instituto se llama Juan Calvino. Somos calvinistas, debo decir, no porque nos hacemos llamar así. Aquí están todos los hermanos de la congregación que pueden decir cuándo me hago llamar así. Nunca. Soy cristiano, ¿sí? Pero algo sí teníamos claro, y están hermanos cubanos que lo pueden decir. En Cuba fue prohibido el calvinismo porque enseñaba a la gente a leer la escritura bien.
y eso iba en contra de la revolución. De hecho, debo decir que el doctor Abraham Kuyper, que era pastor, a comienzos del siglo pasado fue primer ministro de los Países Bajos, es decir, fue presidente. Y su partido se llamaba Antirrevolucionario. Fue el primer partido formal que hubo en el mundo, por si no lo saben, ¿sí? Así como los conocemos hoy. Por eso nosotros hemos fundado también, siguiendo el ejemplo histórico de la Iglesia, un partido que se llama Antiprogresista. Porque como ellos se cambiaron de nombre, pues ahora nos hacemos llamar antiprogresistas, ¿sí? De hecho, les recomiendo un libro. El hermano Othman está abriendo un grupo para mandar cosas, como el libro de Ecoimperialismo. Vamos a mandar por allí, hermano Othman, el libro de Incredulidad y Revolución. Libro de obligatoria lectura en este instituto. ¿Por qué? Porque desde allí, en esa fecha en que fue escrito por el pastor Guillermo Groen Van Pistrer, él ataca la revolución y la denuncia ya en esa época. Él la vivió y la denunció desde los Países Bajos. Luego vino Abraham Kuyper, que fue discípulo de él y que llegó a ser presidente de los Países Bajos, primer ministro. Pero eso significa que sí, realmente todos tenemos un sistema de creencias. ¿Por qué? ¿Por qué Fidel prohíbe cualquier religión o cualquier cosa cristiana que hable en contra de la revolución? ¿Por qué? Porque se está implantando una religión, como lo demostramos el día lunes. Por eso empezamos por mostrar los 7 elementos de esa religión que debemos conocer. ¿Sí? Por cierto, ¿se han dado cuenta que ningún seminario teológico, o como ustedes le quieran llamar, donde la gente va a estudiar teología, denuncian al socialismo y al humanismo y al comunismo y a todas sus vertientes del materialismo histórico como una secta peligrosa? Pero eso es una secta religiosa y de las más peligrosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos también tienen sus sistemas de creencias. Tienen un conjunto de suposiciones que convirtieron en axiomas. Tienen un conjunto de enunciados en los que de manera consciente o inconsciente creen. Y yo haría una pregunta. ¿En cuántas cosas creen ustedes que son contrarias a la Biblia y no se han dado cuenta? Queremos un avivamiento. Queremos una reforma. ¿Saben por dónde comienza la Biblia o cómo nos enseña por dónde comenzar? Por entender en qué hemos pecado y arrepentirnos de verdad. Y dejar de apoyar lo que apoyamos. Esa es la verdad. Les voy a contar algo. No sé si alguno de ustedes votó por él, perdónenme. Yo estuve en un grupo cuando Claudia López ganó. Y el contendiente era Miguel Uribe, creo que se llamaba. Y allí estábamos con un periodista amigo mío. Periodista que está exiliado en los Estados Unidos porque en un libro denunció y demostró con fotos que Petro y Uribe eran amigos, y eso lo hizo hace décadas. Y por eso le hicieron varios atentados. Sí. Y estábamos allí, en ese grupo, y estaban ellos incluso. Y empezamos a cuestionar para ver si de verdad eran pro vida. Bueno, echaron a mi amigo y yo dije, no, hombre, aquí me quedo yo que a pelear solo. Y nos salimos. ¿Sí? Pero el tema es importante, ¿por qué? Porque siempre apelamos al mal menor, ¿correcto? No, este es el menos de los malos. ¿Sí? Voy a hacer 2 preguntas, una no bíblica y una bíblica para entender lo que es el mal menor. La no bíblica. ¿Y cuántos de ustedes tienen hijas? ¿Una hija? Ok, tienen una hija. Muy bien. Muy bien. Llega su hija y le dice, mamá, tengo la duda entre casarme con fulano. Fulano es asesino, confeso. ¿Sí? Pero sutano, bueno, él es borracho. Pues sí, cuando se emborracha golpea a las mujeres. ¿Quién de ustedes le dice, mijita, el mal menor, el que se emborracha y golpea, ese no la va a matar? Eso es lo que hemos hecho como cristianos. Ahora voy a hacer la pregunta de manera bíblica. ¿Recuerdan el pasaje de Lot en Sodoma y Gomorra?
Él se fue por el mal menor. Él dijo, no violen a estos, violen a mis hijas. ¿Y qué hizo Dios? Intervino inmediatamente porque Dios detesta el mal menor. Dios no cree en el mal menor como nosotros. Saben, en las últimas elecciones hemos votado en blanco. Y en donde votamos en blanco colocamos por la corona de Cristo. Porque Cristo es nuestro rey. No creemos que no pueda haber gobernante civil, eso sería anarquista. Lo que creemos es que la Biblia nos enseña cómo elegir y qué no elegir. Y si este país, por providencia de Dios, tiene el voto en blanco, entonces debemos usarlo. ¿Saben? Yo doy gracias a Dios que el Señor no actúa como nosotros, ¿no? Tal vez nosotros hubiéramos querido comenzar el ministerio de Cristo por 500 personas. Él no deja claro que el que nace es Él, que quien gobierne es Él. A mí no me importa si aquí no llegamos a 200 en esta pantalla. Considero que hay bastante gente. ¿Saben por qué? Porque son los que Dios quiso hacer que se conectaran. Eso es lo que me interesa. Me interesa aquellos de lo que la Biblia llama el remanente. El remanente es el que está dispuesto a hacer, así seamos poquitos, hacer las cosas que Él ordena. ¿Sí? Y nosotros no hemos cuestionado ese postulado del mal menor, pero es que fulano nos prometió. ¿Saben? En un debate que tuve el año pasado, no, a principio de año, con una persona. Yo lo escucho hablar y lo escucho hablar y lo escucho hablar como por 15 minutos. Y después de 15 minutos le dije, ¿tú eres comunista? Y me dice, no. Le dije, sí. Es más, eres de la Internacional Socialista. No. Digo, sí. ¿Por qué dice eso? Le dije, escúchate cómo hablas. Los burgueses, el proletariado, ¿sí? Es en serio. O es muy ingenuo o es muy mentiroso. Sí, pero por supuesto era comunista. ¿Qué lenguaje usamos? Del buen tesoro del corazón habla la boca. Y ese contexto dice que ese buen tesoro debe ser la Escritura. ¿En qué creemos? ¿Creemos de manera consciente o de manera inconsciente? Por supuesto que va a haber una fe más allá de que sea la salvífica o no. ¿Qué aceptamos como estructura del universo? ¿Qué aceptamos? ¿Cómo funciona? ¿Recuerdan? Ahí está, realidad, verdad, postulado, presuposiciones. Ahí está todo en esa frase. ¿Por qué por fe? Porque si no examinamos el sistema de creencias que tenemos y no lo examinamos a la luz de la Biblia, en nuestro caso como cristianos, eso se convierte en una afirmación racional de fe, sea bíblica o no. Así de sencillo. Respecto a la estructura básica del universo y cómo funciona. Bueno, ¿cómo analiza usted la realidad? ¿Qué es para usted la realidad? Entonces ya quedamos claros el lunes que la realidad tiene una sola explicación. Es como Dios creó las cosas y funcionan, más nada. No llamemos a las circunstancias realidad. Como el ejemplo que colocábamos de si Lola se rompe la cabeza. Ella ve que su mamá se exalta, grita, ella piensa que se va a morir, la mamá piensa que le va a pasar algo malo, ella ve algo malo, la enfermera ve otra cosa. ¿Habían 3 realidades o una sola? Había una sola realidad. Las otras 3 es simplemente la forma como cada quien ve la realidad. La enfermera vio la realidad a la luz del entendimiento de lo que estudió. Pero no se preocupen, todos vemos la realidad a la luz, bien sea de la educación, de los cuentos que nos echó la familia, los padres, los abuelos, a la luz de las artes. Por eso la pregunta de mi hermana Diana es buena, ¿cómo combatimos eso? Obviamente que deben haber unas leyes que censuren todo lo que tiene que ver, no solo con la pornografía,
sino que públicamente no se pueda tener un lenguaje obsceno. Pero el fruto de una canción como esas, o sea, censurar esas canciones, es como creer que porque yo arranco todos los mangos del árbol, el árbol no me volverá a dar mangos. El árbol me volverá a dar mangos porque esa es su raíz. Los problemas de la sociedad, de nuestra sociedad, no se acaban quitando los frutos para pegar otros. Eso es lo que como cristianos debemos entender. ¿Por qué? Ya dije hace unos minutos atrás que dónde estaban nuestros orfanatos, nuestros ancianatos. ¿Saben? También tenemos que hacernos otras preguntas. Hace 100 años atrás, hablar de ser cristiano era hablar de una persona que razonaba, que entendía, de que eran los mejores en los estudios, en las vocaciones, en todo. La gente buscaba a los cristianos para resolver los problemas. Les voy a contar algo más. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo, porque nos fuimos a buscar a los jueces del mundo para arreglar los problemas, Pablo nos exhorta y dice que luego no hay ancianos entre ustedes. Cuando él pregunta si no hay ancianos entre ustedes, está hablando de los pastores, docentes, es decir, los ancianos docentes y los ancianos gobernantes. Está hablando incluso de los diáconos, ¿sí? Resulta, mis hermanos, que en esa época la justicia era como la que hoy vemos. Por eso los impíos acudían a la iglesia para que los ancianos de la iglesia legislaran sobre los problemas que habían en la sociedad, porque no le creían a los tribunales del mundo. Por eso Pablo en ese texto va a decir, ¿no son ustedes los que juzgan al mundo? Bueno, hace falta estudiar la historia de la iglesia. ¿Saben? Cuando se legalizó, que nunca debieron haberlo legalizado, porque el gobernante civil Dios no le entregó la potestad de definir absolutamente nada sobre la familia, nada sobre el matrimonio. Les permitimos lo de 18 años y no se preocupen, una semana después nos devolvieron también el de divorcio express. Ellos son ágiles cuando les abrimos la puerta. ¿Sí? ¿Saben? Nosotros hemos olvidado no solamente esas cosas. Cuando se legisló para que los homosexuales adoptaran, yo me quejé públicamente en Facebook, pero me quejé de la iglesia por un estudio que hice. Y Facebook me cerró. Esa fue mi primera cuenta que me cerró Facebook. Yo dije, la cuenta es muy sencilla. Nosotros trabajábamos en orfanatos en ese momento. Yo dije, hay 10,000 niños por adoptar. Y según el DANE, incluyendo hasta las sectas, en Colombia, el 90% de las personas de ese entonces se declaraban cristianos de alguna denominación o secta. Y eso era fácil, no había 55 millones, había como 40 millones, estamos hablando de 36 millones. Y claro, yo entendemos, hoy hay muchos libertinos, muchos liberales dentro de la iglesia. Pero seamos pesimistas, muy pesimistas, extremadamente pesimistas. Se me olvidó que Dios gobierna y soy pesimista. Solamente el 10% de esos eran cristianos. 3.600.000. Supongamos que eso era todo. Pero que esos cristianos eran cristianos que de verdad entendían lo de la familia, entendían que Dios creó la familia, es más, entendían que ninguna nación, ninguna ciudad, ninguna localidad, ni ningún barrio nace sin familias, porque es por eso Dios creó de primero la familia. Después salió lo demás. 3.600.000. Claro, ellos son muy entendidos de la familia. Y son tan entendidos de la familia que entienden que Dios da la vida y Dios la quita, como lo dice muchas veces la Biblia. Las personas no tienen hijos porque quisieron. Dios da la vida. Por eso el asesinato de un bebé en el vientre de una mujer
es un pecado porque Dios dio esa vida. Conocí un par de deportistas que tenían 7 años de casados. Él venía de jugar en el Rayo Vallecano, primera división de España, deportista. Usted sabe, ¿no? El hombre era un cristiano, un misionero. 7 años de casado y no tenían hijos. Conocí un matrimonio de un pastor en Bogotá. Ellos se casaron, tuvieron su primera hija, pero ellos decidieron sobre la vida. Y ella se cortó las trompas. Y 2 años después ella sale embarazada. Entonces ellos siguen decidiendo sobre la vida y él se hace la vasectomía y ella 1 año después sale embarazada. Pero Dios sigue gobernando y sale otra vez embarazada. Y ya después de 4 hijas, entonces ellos dijeron lo que Dios quiera. Ya Dios no les quiso dar más hijos. Ese es el Dios que tenemos, ¿saben? En la Biblia. Más allá de que nos guste o no nos guste. Entonces supongamos que estos 3.600.000 realmente son cristianos entendidos. Y cada uno tiene 4 hijos. Fácil. Estamos hablando ¿de qué? De 900.000 personas, 900.000 familias. Reduzcamos las 900.000 familias. Ay, Dios mío. Saben, el principio de adopción no se lo inventó el mundo. Es lo más cristiano que hay. Nosotros no somos hijos de Dios, somos hijos adoptados en Cristo Jesús. Adopción. ¿Cómo es que teníamos así, como muy pesimista, 900.000 familias cristianas, 10.000 niños por adopción? ¿Saben qué debería haber pasado? En vez de estar buscando leyes, ¿saben cómo se derrotaba esto? Yendo 900.000 familias a pedir niños adoptados. ¿Saben qué habría pasado? No había nada que adoptar por los homosexuales. Y es hasta hipócrita. ¿Cómo no nos preocupa que los marxistas adopten? ¿Cómo no nos preocupa que los hinduistas adopten? ¿Cómo no nos preocupa que los musulmanes adopten? Entonces es bien fariseo. ¿Sí ven? ¿Saben? El pastor Wilson intentó adoptar y tuvo que frenar la adopción. ¿Sabe por qué? Porque ya no es tan fácil. El ICBF le iba a caer a su familia para ver si podía adoptar e iban a encontrar que no son un hogar como lo que ellos esperan y entonces le iban a quitar a sus hijas. Empezamos tarde. ¿Qué problema? Sí. Sistema de creencias. ¿Cuántas cosas de verdad decimos ser pro vida y no las hacemos? Es más, actuamos contrario. Yo les decía el lunes, soy empresario cristiano, ¿y cuánto les pagas de salario a tus obreros? El sueldo mínimo. Tú no eres empresario cristiano. Eres un empresario, pero cristiano no. ¿Saben de dónde salió lo que se llama salud ocupacional? El pastor Wilson, eso fue lo que estudió. Salió de los cristianos, salió de la Biblia. Es más, ¿saben cómo eran los empresarios cristianos antes de todo este facilismo de las leyes que hoy tenemos, donde le dijimos al gobernante, entre y haga lo que quiera? Les voy a decir cómo. Los empresarios cristianos tenían por costumbre, incluso si tenían fábricas grandes, montar allí, ellos construían casas para sus empleados y sus obreros. Construían un consultorio, llevaban un médico, unas enfermeras. Así era esto. Pero es más lindo si el gobernante legisla por nosotros, porque nos quita lo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Entonces así la plata es nuestra. Porque usted sabe, cada quien hace con su plata lo que quiera. Uno le pregunta a un cristiano, ¿qué es tuyo? Nada. La ropa, nada. Nada es mío, ni siquiera mi vida. Y vaya usted, dígale, pero Dios dice sobre lo que tienes este, hermano, no sea exagerado. Usted es como legalista. Esa es la verdad. ¿Sí? Entendiendo entonces esto, una cosmovisión es todo el marco de referencia más global de las creencias más básicas que uno tiene acerca de las cosas. Repito, es el marco de referencia más global de las creencias más básicas que uno tiene acerca de las cosas. Primeramente, ¿qué sería cosas? Bueno, es un término impreciso, ¿verdad? Escogido deliberadamente, ¿para qué? Para referirnos a cualquier cosa acerca de la cual es posible tener una creencia. Y claro, podríamos hablar, por ejemplo,
del mundo, de la vida humana, el significado del sufrimiento, el valor de la educación, la moralidad social, la importancia de la familia, ¿sí? Y aún podríamos ahí, aunque no es cosa, podríamos decir, bueno, aún lo que creemos de Dios, aún lo que creemos de Dios. Por cierto, ¿cuál es la madre de todas las ciencias? Yo le pregunto a los cristianos, ¿saben qué me dice la educación? Falso. La teología. Si en donde sus hijos estudian no hay una teología, mejor dicho, sí hay una teología, bien sea la del mundo o bien sea la bíblica. Pero la pregunta es, ¿cuál teología quiere que le enseñen a sus hijos? Esa es una excelente pregunta, ¿no? En segundo lugar, una cosmovisión entonces trata de las creencias de uno. Bueno, las creencias son diferentes de los sentimientos, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta que creer no es lo mismo que sentir? La Biblia no dice más por la fe sentimos. No dice eso. Tampoco dice más el sentir es por el oír. Creer es algo muy diferente a sentir. Sentimientos u opiniones son diferentes porque debemos encontrar lo que es una afirmación con valor cognitivo. Es decir, es un valor sobre un tipo de conocimiento, de creencia. Por ejemplo, cuando la gente dice, creo que la educación es el camino a la felicidad humana, eso dice nuestro gobierno, ¿verdad? Ahí ya está hablando de un sistema de creencias. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, eso significa que es una declaración, una manera de declarar un postulado acerca de la naturaleza del caso. Y en ese caso, él está diciendo, soy contrario a Dios, soy humanista. ¿Sí? Las creencias tampoco son hipótesis, como lo decíamos ahorita, porque la hipótesis es una opinión. A veces le damos a la palabra creer una connotación más debilitada. Por ejemplo, yo creo que Oldman mañana llegará a esta casa en la noche. Bueno, sería el viernes. Bueno, eso eso no es una creencia. Es mi hipótesis, porque yo no sé si el avión arrancará o no arrancará a la hora puntual. ¿Sí? Perdón, hermano Dono. Entonces, cuando hablamos de... Gracias, pastor. Cuando hablamos de una... Aprovecho, Ajá. pastor. Qué pena con todos, ¿no? Que yo aquí de interrupción, pero ya que me puso aquí, mientras usted va anotando, porque como lo habíamos hablado antes de la clase, bueno, para saludar también a los que están en línea y recordarles que les voy a pasar ahorita, como hizo como lo dijo el pastor, el link del grupo. Sí. Entonces, lo voy a colocar ahorita en el chat para que estén pendientes. Y bueno, aprovechando esta pequeña pausa comercial, bueno, saludar a todos los que están en sintonía porque nos han mandado algunos comentarios, pastor. Entonces, bueno, gracias a todos los que están ahí conectados, como el hermano Rey Cortés, que le manda a decir dos cositas. Sí, dígame. Y dice, así es, pastor, así se juzga todo, según la ley y el testimonio, Isaías 8, una declaración fe. Y él dice finalmente que fe en su Dios, el Padre Gobierno. Entonces, para certificar lo que usted está comentando, pastor. Gracias, un saludo para mi hermano. Y ya. Bueno, cuando hablamos de un sistema Sigamos. de creencia, inevitablemente hablamos de un credo. ¿Qué es un credo? Lo que yo creo. ¿Sí? Una creencia comprobada. Algo por lo que no solo estoy dispuesto a discutir, sino también a defender o promover como la Biblia nos enseña. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos porque estamos dispuestos a defender, y escuchen esta frase, este postulado es importante. ¿De quién son los hijos que tenemos? La frase es importante. ¿De quién son? Son de Dios. Entregados a nosotros en mayordomía. No son nuestros. La frase nuestra debería ser,
con los hijos que Dios me entregó en mayordomía no te metas, para que ellos vayan entendiendo a quién le pertenecen. Es que el problema es que si son nuestros yo puedo hacer con ellos con lo que quiera, porque cada quien con lo suyo hace lo que quiera. Pero si son de Dios, ni yo, ni el gobernante civil puede hacer con esos hijos lo que le parezca. Antes bien, toda rodilla que se doble delante de Dios. Así de sencillo. Tenemos que dejar clara nuestra posición como cristianos. No son nuestros ni son del gobierno. Eso es neoplatonismo. Y aceptamos el neoplatonismo como un axioma. Incluso Malaquías 2:15 me encanta porque dice herencia, no, ¿qué? Dice así. ¿Y por qué los hice uno? Para que me dieran, ¿qué? Dice Dios. ¿Para que me dieran qué? Una descendencia. Son de Dios. Dios nos va a exigir por lo que hicimos con nuestros hijos, es decir, con los hijos que Él nos dio en mayordomía y con lo que no hicimos. Y debo decir algo más, si nos preocupamos solo por los hijos que Dios nos entregó a nosotros y no por los de los inconversos, hay dos cosas sobre eso. Primero, que es muy fariseo. No sabemos a quién va a salvar Dios de ellos. En segundo lugar, toda alma le pertenece a Dios. El alma del justo y el alma del injusto le pertenece a Dios. Aún el alma que va camino al infierno le pertenece a Dios. Y nosotros no somos quienes para decidir qué defendemos y qué no. Defendemos el reino de los cielos, así de sencillo. A mí nunca se me olvidará el día que el hijo de Juan Manuel Santos, en pleno gobierno de Santos, dijo: en esta nación hasta Dios tiene que obedecernos, y ningún cristiano dijo nada. Nunca se me olvidará. Hablando entonces en cuanto a la cosmovisión, lo que nosotros creamos de la libertad de expresión, lo que es un derecho inalienable de la sociedad humana, lo que nadie debería imponerle su religión a otro, es algo que como cosmovisión debemos tener claro porque hace parte de ella. La libre empresa, ¿sí? La creencia ortodoxa. ¿Saben? La gente le tiene miedo a la ortodoxia, pero ortodoxia solamente significa la correcta interpretación. Y es que la Biblia dice cuál es la correcta interpretación. Dice que no es la que nosotros sacamos por nuestra cuenta. La Biblia se debe interpretar a ella misma. Así de sencillo. ¿Sí? Lo que creemos sobre las prisiones, sobre el recuperar a las personas para la sociedad, sobre la libre empresa. Todas esas creencias son un ejemplo de lo que contiene una cosmovisión. Y recuerden, una cosmovisión es un sistema de creencias. ¿Qué cree usted sobre la familia? ¿Qué cree sobre la educación? Les voy a decir algo sobre la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos dice que la libertad religiosa debe existir para todos, porque es de donde parte la libertad de expresión. Nosotros estamos aplaudiendo leyes que van en contra de la libertad religiosa y un día nos van a caer encima a nosotros. Porque tenemos que hacernos la pregunta sinceramente. ¿Somos en estos momentos, por el sistema moral que Dios nos entregó a través de la Escritura, somos enemigos de la democracia para ellos o somos amigos de la democracia? ¿Qué dice la ONU, por ejemplo? Entonces, si somos enemigos de la democracia para ellos, ustedes tienen que hacerse una pregunta muy honesta. ¿Ustedes creen que ellos no van a censurar nuestras canciones? Ya les dijimos que sí, que lo podían hacer. Hoy deciden sobre eso. La mujer que promovió eso, yo me metí a su perfil para verla. Es una mujer que adora a Gaviria. Ese mismo que se paró en la Santoto y dijo en pleno proceso de paz: ¿pero de qué se preocupan? Esa Constitución del 91 fue para que la guerrilla del M-19 llegara a gobernar. ¿Saben? Nosotros le hicimos un seguimiento a la ley por la cual ustedes estaban marchando hace un mes. ¿Saben qué conseguimos en esa ley? Que esa ley la trazamos hasta el 91. ¿Correcto, hermano Osman, o no? Sí, correcto, eso es así.
Lo que pasa es que lo que nosotros no entendemos es que ellos tienen un sistema de modificación de la Constitución sin pedirnos permiso, si no recordemos el proceso de paz. ¿Mm? En tercer lugar, hay que notar que las cosmovisiones tienen que ver con las creencias más básicas acerca de las cosas. Tienen que ver con el cuestionamiento último que nos confronta, que acarrean asuntos de orden general, ¿sí? Tienen que ver con las cosas que Dios nos entregó en las Escrituras, con el poder de verdad tener la libertad de vivir como Dios nos ordena. Les voy a decir algo. A ellos no les preocupa que ustedes y yo tengamos la Biblia. A ellos ni siquiera, si estuvieran escuchando, y les voy a contar si estuvieran que escuchándonos, esta emisora ha sido atacada en los 5 años cortos que tiene de existir. El año antepasado o pasado, el ataque fue tan fuerte, nos hicieron perder tantos millones que había tomado la decisión de cerrarla. He recibido amenazas de otros países, por lo que hablamos. Cuando nos secuestraron todos los dominios por los que transmitimos, el informe de los que nos liberaron el tema era que el ataque venía desde Bogotá. A veces no me gusta que la gente se acerque a mí tanto por eso. Pero les voy a decir algo que a ellos no les interesa. Y se lo puedo decir porque estuve de ese lado de la orilla. A ellos no les importa si usted y yo sacamos la Biblia. No les importa ni siquiera si hablamos esto. A ellos no les importa si nosotros nos reunimos el domingo, si cantamos coritos. A ellos saben que les importa que ustedes y yo, que nuestras familias no vivamos como Dios dice. No hay libertad religiosa. Quítense ese sueño de la cabeza. Por eso los jóvenes de este instituto son preparados para reformar las naciones donde están. Porque no existe tal libertad. Existe una utopía. Existe un sueño que nos hace creer que es verdad. Usted sobre la educación puede decidir si su hijo va a estudiar, no sé, francés, inglés, lo que usted quiera, mandarín. Pero usted no puede decidir que en ese colegio se enseñe que el diseño biológico, físico, celular, de todos los aspectos que usted lo quiera ver, desde la medicina transfusional, el hombre es hombre y la mujer es mujer. ¿Saben? Ustedes mujeres, yo trabajé 2 años en el sector de medicina transfusional. Las mujeres no pueden donar sino cada 4 meses mínimo. ¿Saben por qué? Porque tienen menstruaciones. Y eso hace que sus glóbulos y sus plaquetas bajen en producción. Que un hombre llegue diciéndose mujer, o más bien que una mujer llegue diciéndose hombre, y aunque la hayan hormonado, usted sabe lo que pasa si esa mujer dona a los 3 meses de haber donado. Matan al paciente. Desde el punto de vista de la anatomía humana, sus huesos, nuestros huesos son diferentes. Un forense puede determinar si los huesos son de una mujer o de un hombre. Entonces, si tenemos la famosa libertad de la cual nos ufanamos, que supuestamente la Constitución dice que tenemos, ¿por qué razón nosotros no podemos de verdad demandar y ganar esa demanda? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Y eso tiene que ver ¿en qué? En que el sistema de creencias define la creencia en el matrimonio como una ordenanza de Dios o como no. ¿Sí? Define si un divorcio debe ser fácil o no. Define las convicciones de que las películas y el teatro son esencialmente diversiones humanas o son una forma educativa, que vaya que sean educados. El problema es que no hemos querido sacar nuestras propias series y películas. Y veo las películas cristianas de hoy, parecen más de la nueva era. Eso es lo que estoy enseñando hinduismo. ¿Sí? Por eso tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la función de la cosmovisión del ser humano? Mi hermana Diana. Sí, pastor, quería hacerte una pregunta con respecto a lo que hablas de las películas. Por ejemplo, esta película de Son of Freedom,
que denuncia abiertamente todo el tema pues de tráfico de niños y todo lo que está pasando. Este tipo de películas es como evidenciar el problema y dejarlo sobre la mesa, qué es lo que está pasando en este momento con los niños. Entonces, digamos, este tipo de películas, ya sabemos que ellos son, digamos que, o sea, católicos, ¿no? Su creencia, porque pues el que hizo la película, pero ellos de una u otra forma comprenden algo de lo que nosotros estamos aprendiendo, que es la cosmovisión bíblica de gobierno, pero ya empezaron, por decir algo, como abrir el camino. O sea, podríamos nosotros decir, bueno, ellos ya están haciendo, hay algunos cristianos que también lo hacen, tratan de exponer la problemática, pero ellos se fueron, fue con todo. Ahí nosotros, ¿cómo podemos interpretarlo? Porque bueno, yo hoy todo lo que ha dicho me ha dejado aquí, wow, mejor dicho, con muchas cosas y estoy analizando y procesando todo, porque nosotros sabemos el momento en que estamos viviendo y lo que tenemos que hacer, que es levantarnos y defender a nuestros niños, a los de nosotros y a los que no son de nosotros. Entonces, claro, viendo todo lo que su merced está explicando, digo, bueno, ya están trazando algunos el camino, sea o no equivocadamente, pero sí lo están haciendo. O sea, que están siendo más valientes que nosotros mismos, prácticamente. Sí, y de hecho, yo le voy a ser honesto, yo no la he querido ver porque, hermana, ese es un tema que me hace llorar demasiado. Esa es la verdad. Es más, yo incluso debería hacerle una pregunta a mi hermana Diana. Le voy a hacer dos. ¿Es lo mismo vocación que profesión? No, son distintas. Vocación, Dios nos da una vocación. El médico es médico, así se envió porque Dios le dio esa vocación. Solo que él responderá porque en su mayordomía no glorificó a Dios con esa vocación, ¿verdad? Y el cristiano debe glorificar a Dios con esa vocación, ¿correcto? Ok, muy bien. Esta pregunta que voy a lanzar es bien fuerte. Esos hombres que se dedican a rescatar a esos niños de esos perversos, porque eso es lo que son, perversos, ¿sí? Que bíblicamente Dios ordena la pena de muerte para ellos. Que ese es otro tema que tendremos que discutir, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo no la negó, antes la validó. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo va a usar las leyes mundanas del César para él referirse a él, a su carácter? ¿Por qué le dijo a Pedro, no sabes que el que espada mata a la espada de morir? Porque él mismo, que es el carácter de la ley en persona, había establecido que el asesino y el violador tenía que morir. Miren, gracias a que el cristianismo abandonó esta verdad bíblica, hoy tenemos a Petro y a varios de las FARC gobernando. Y Dios nos ha de pasar cuenta por eso. No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de que si no estamos bajo un juicio de Dios, esa pregunta hay que hacerla. Y basados en eso yo haría una pregunta. ¿No es una vocación dada por Dios a esos hombres valientes que van y rescatan a esos niños? Yo puedo demostrar bíblicamente que sí. Yo puedo demostrarlo. Podría arrancar con Abraham, pero es muy fácil porque van a decir el Antiguo Testamento. En el Nuevo pareciera que Dios cambió de opinión, maduró. Pero no. En el Nuevo Testamento también se ve. Abraham va a rescatar a Lot. Es más, ¿sabían que el secuestro aparece en la Biblia dentro de no robarás? Entonces el tema es, mi hermana, que la pregunta va más allá. Porque incluso yo debo decirle algo, nosotros hicimos una investigación sobre la película y la promocionamos desde la radio. ¿Usted sabe cuál fue la productora que puso todo para sacar esa película al aire? Los mormones. Lo que nos debe dar más vergüenza todavía. Porque es que nosotros andamos de viajes y jugando a la clase media. ¿Dónde está en la Biblia la clase media? Ricos, pobres y menesterosos. ¿Dónde está eso? En vez de estar construyendo ancianatos, orfanatos, evitando que todas estas cosas pasen. Eso es parte de ser sal y luz. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. ¿Saben? El instituto no produce mucho dinero. De hecho, ningún profesor en el instituto gana más de 800,000 pesos mensuales por todas las horas de clase. La emisora funciona con lo que Dios nos da del salario que
que tengo por trabajar para una empresa que está en Asia. ¿Por qué lo hacemos? Y esto no lo digo por vanagloria, porque es lo que la Biblia enseña que hacemos con nuestros dineros. Pero ¿dónde están nuestros orfanatos? ¿Saben? Hay que estudiar quién fue Müller, cuántos niños rescató de las calles, a ver si habían huérfanos en las calles e indigentes en la Ginebra de Calvino, en Alemania de Martín Lutero, en todos ellos. La iglesia abandonó la escritura y al abandonar la escritura abandonó lo que Dios le había mandado y se lo entregó al gobernante civil. Y dentro de eso, mi hermana, tendríamos que hacer la pregunta, ¿dónde están nuestras productoras haciendo ese tipo de denuncias como la de esa película? Son valientes, ¿soy yo? Yo los admiro. Y debo decir más, oro porque Dios los salve. Ruego a Dios por eso. ¿Sí? ¿Dónde están nuestras series de televisión, como decía ahora? ¿Dónde están? Por eso vamos a empezar a responder preguntas, pero desde cada uno, vamos a analizar primero 3 cosmovisiones en línea y luego vamos a analizar una cuarta por separada. Aquí nos vamos a hacer unas preguntas. Está en la columna de las preguntas. Entonces, voy a trazar una línea de preguntas, voy a escribirlas allí. Y vamos a darle respuesta a cada una de esas preguntas desde 3 cosmovisiones inicialmente. Vamos a empezar por materialismo. Voy a colocarlo en otro color. Voy a colocarlo en color rojo. Bueno, verde porque ahí está escrito en rojo, el otro. Materialismo. Tendremos que también de la nueva era, que la nueva era es el viejo animismo. Nueva era. ¿Saben? La nueva era no son canciones. Y la vamos a contestar desde el teísmo bíblico. Teísmo bíblico. Y para que se vea un poquito ordenado, tracemos una línea hacia abajo en cada uno. Ok. De acá. Desde ahí. La primera pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y vamos a lanzar la respuesta desde el materialismo histórico, secularismo, así lo conocemos hoy, secularismo, ¿no? Ellos son ingeniosos cambiando nombres para confundir a los incautos. Bueno, para ellos la verdad es empírica. La verdad es empírica. ¿Qué significa eso? Lo que podemos percibir. ¿Qué más? Bueno, lo podemos percibir por los sentidos. Nunca olvidaré que alguien me dijo una vez, ay, o sea que el materialismo es cristiano, el evolucionismo es cristiano. Y dije, ¿qué? Precisamente como es lo que percibo, es relativa. Porque una cosa es lo que yo percibo y otra cosa es lo que ustedes perciben. Entonces es relativa. Si es por lo que percibimos, es relativa. ¿Qué dijeron los políticos que entrevistamos? Que la verdad es relativa. ¿De qué lado están parados ellos? Noten bien. ¿De qué lado están? Ajá, materialismo histórico, ¿verdad? Vamos con la nueva era. Ellos dicen, no, no, no. La verdad está escondida. Hay que descubrirla. La verdad está escondida. Hay que descubrirla. La vieja de la serpiente, ¿no? Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas algo.
Adán ya sabía que era lo malo. Le habían dicho, si comes de esto, ciertamente morirás. A él se le había dicho lo que era bueno y lo que era malo y decidió hacer lo malo. No hay verdades escondidas. Dios ha dejado revelado todo en su palabra y si queremos conocer más, es decir, después de que el creyente por la fe entiende quién es Dios, él ahora puede salir a descubrir la creación para encontrar el carácter de él, de Dios, en toda la creación. Y vaya que si se encuentra. Nuestros chicos se asombraron mucho este año cuando vieron botánica, porque descubrieron que la semilla trae su propia caja de alimento, el endospermo. Cuando ella se activa con el agua, el endospermo se activa y automáticamente ella empieza a alimentarse de esa cajita que Dios le puso allá adentro. Y se maravillaron viendo la anatomía de la semilla. Y descubrieron una cantidad de cosas sobre el carácter de Dios. La verdad bíblica es que el teísmo bíblico dice o enseña que toda verdad, permítame buscar un azul, toda verdad procede de Dios. Es objetiva. Y es objetiva porque es de Él, es absoluta. Él es absoluto. Él no es relativo. Es objetiva. No solamente es objetiva, puede ser conocida. Y es racional y relacional. Noten la diferencia entre la respuesta a qué es la verdad de dos religiones, el materialismo histórico y el animismo o nueva era, y por supuesto lo que es el teísmo bíblico. Hay una gran diferencia entre ellas. Dios... ¿Qué fue lo que escribió? Permiso un momento. ¿Aquí? ¿Qué fue lo que escribió en la parte de materialismo que no logro ver bien? ¿La parte de dónde? Materialismo. Materialismo, sí. Ok, en la parte del materialismo es empírica, lo que podemos percibir por los sentidos es relativa. Entonces, es lo que cada quien quiera pensar, ¿no? Es eso. Eso es materialismo histórico. Y yo tendría que hacer una pregunta muy sincera, sin ánimo de nada malo, sino de empezar a cuestionarnos y a arrepentirnos. ¿Será que no hay materialismo histórico dentro de la iglesia? Es más, yo tendría que hacer una pregunta. ¿No hay nueva era dentro de la iglesia? No, eso está oculto. ¿Saben? Una de las cosas por las que hubo reforma es porque se decía que el cristiano común, eso fue hace 500 años cuando murió Martín Lutero, no podía entender la Biblia. Creo que nos volvimos a comer el cuento. Solo algunos ungidos pueden leer la Biblia y entenderla. Pero la Biblia dice otra cosa. Vamos a hacernos otra pregunta. Vamos a hacernos otra pregunta. Qué buenas son las preguntas, ¿no? Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para. Me llama la atención porque comienza por enseñar y la iglesia no cree que la Biblia es la madre de la educación, de todas las ciencias. ¿Qué tenés? ¿Qué duda es eso? ¿Saben? Una de las cosas que yo aprendí a agradecerle a Dios fueron los años que me dejó en el ateísmo y el comunismo. ¿Saben por qué?
porque de algo estaba claro cuando Dios me salvó. Yo sabía cuánto aborrecía a Dios y cuánto aborrecía su palabra. Por lo tanto, sabía que todo lo que yo creía, pensaba, todo estaba errado y necesitaba de Dios totalmente. Y necesitaba de su escritura. Mucho me temo que hay muchos cristianos que creen que se salvaron a sí mismos y que la cruz de Cristo no era necesaria. No alcanzan a ver lo malvados que hemos sido. Vamos a hacernos otra pregunta que ya nos hicimos. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Para el materialismo histórico, la realidad es fundamentalmente física. Para ellos, eso es lo único real. Por eso ellos odian la educación clásica, porque la educación clásica no era solamente matemáticas y ciencias. Por cierto, ¿se dieron cuenta que van a desbaratar todo el sistema educativo? Yo le decía a mi esposa, amor, ¿encuentras la trampa en lo que dijo esta mujer que se cree una aurora boreal? Le dije, te voy a decir dónde está la trampa. Ellos saben, porque lo aprendieron del fracaso de Stalin, que no hay suficiente plata para quedarse directamente con todos los hijos y educarlos a todos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reducir el número de horas que vas a dar clase para que los profesores que tienen FECODE alcancen a darle clase a todo el mundo, porque a la final, si no lo saben, el costo más grande de este país no está en la parte militar, está en la parte educativa. Es una falacia que nos hemos comido que está en la parte militar. Por supuesto que no necesitamos tanto ejército. Ese ejército existe porque ellos viven de la guerra. Todos los gobiernos que hemos tenido en Colombia viven de la guerra. Vamos a hablar de qué es la verdad para el animismo y la nueva era. Para ellos, la realidad última es espiritual. Es decir, la culpa de todo lo que sucede es de los espíritus. El hombre no es responsable de nada. Por lo tanto, es invisible. Es invisible, y no solamente es invisible, sino que está escondida. Y solo la pueden ver algunos, ¿no? Solo la pueden ver algunos. Yo la estoy viendo. Qué tristeza. En serio tenemos, que Dios tenemos. Pero la verdad bíblica es que ya la vimos, ¿no? Es la forma en la que Dios creó todas las cosas, tanto en su dimensión física como espiritual, visibles o invisibles. Es la forma como Dios creó todo y cómo funciona. Tanto lo visible como lo invisible. Noten algo. La Biblia nos enseña a que la totalidad le pertenece a Dios y la totalidad le gobierna a Dios. Me encanta por eso, uno de mis textos favoritos de la Biblia es Colosenses 1:15 al 20. Si quieren lo leemos para avanzar a una última pregunta y parar faltando un cuarto para que nos dé tiempo de si alguien quiere interactuar. Ay, pero la moral y la vida. ¿Qué es la vida? Mi hermano Oldman o Wilson, por favor, hijo, ¿usted puede leer Colosenses 1:15 al 20? Claro que sí, señor. De hecho, me lo tengo de memoria, pero para no fallar. Vamos a leer, dice Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí está. Todas las cosas están bajo el estrado de sus pies, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo le pertenece a Él y todo lo gobierna Él. Los testigos de Jehová insisten en que el demonio gobierna este mundo. Pero esos son los testigos de Jehová, que sabemos que son una secta. ¿Sí? ¿Qué es la vida? Llegamos a una parte que nos va a enseñar que las ideas tienen consecuencias. ¿Qué es la vida para el materialismo histórico? Es fácil. Es el resultado de la interacción de, yo lo voy a colocar como si fuera una suma. Es el resultado de la interacción de materia más energía más tiempo más azar. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, por ejemplo, dos materias, hombre y mujer. Ellos emplearon una energía para la intimidad. Sumaron energía. Dedicaron un tiempo a eso. Y por azar salió embarazada ella. ¡Wow! ¿Cuántos evolucionistas tenemos en la iglesia hoy en día? Dios da la vida y Dios la quita. Hay tantos textos que dicen eso en la Escritura. Nadie tiene más hijos de los que Dios quiso que tuviera. Los que no tienen hijos fue porque Dios no se los quiso dar. Y Dios quiere que adoptemos porque le pertenecen. Si ven que no es con mis hijos no te metas, es con los hijos de Dios no te metas. Materia más energía, más tiempo, más azar. Recuerdo un hermano, una vez me dijo, pastor, no va a hacer la vasectomía, ¿usted qué opina? Le dije, hermano, no se la haga. No se la haga. Miren, es que Dios, si Dios quiere darle otro hijo, se lo va a dar. Hermano, tengo 4, usted es muy legalista. ¿Me va a ayudar a mantener otro? Y yo me sonreí. Y le dije, hermano, ¿sabe qué? No se preocupe, hágale. Pero le voy a decir algo. Dios le va a mostrar quién gobierna. Un año después me llamó y me dijo, pastor, tengo algo contra usted. Yo, uy, ¿qué pasó? Es que usted dijo algo de mí. ¿Yo? ¿Qué dije? Ay, hijo, no me diga. Me dijo, sí, pastor, es que imagínese que usted dijo que me dijo eso y mi esposa está embarazada y lo llamo para el baby shower. Tráigame Moisés, usted o yo. Y yo me sonreí. Y le dije, ¿sí vio quién gobierna? ¿Sí? ¿Usted qué me decía? Ay, usted es muy responsable, ¿no? Yo tengo 4, como un quinto. Por favor. Eso es evolución. Materia, más energía, más tiempo, más azar. Así lo definen todo. ¿Sí? De hecho, es interesante porque cuando les preguntamos cuáles son las 4 leyes que rigen la materia, se mueren. Se mueren porque saben que vamos a tener que hablar de muchas cosas que ellos no van a poder responder. ¿Sí? Es como cuando le preguntas a un médico, doctor, una pregunta, ¿cuándo late el corazón por primera vez y por qué late en el bebé en un vientre de la madre? Se enojan. ¿No ve que es azar? Para ellos. Nos comimos un cuento. Hablamos de los bebés en el vientre de la madre como una célula. Hermanos, no es una célula, es una vida lo que hay allí. No se dejen comer ese cuento, ¿oyeron? Las mujeres no tienen células dentro del vientre. Células tenemos por todos lados del cuerpo los hombres y no por eso tenemos hijos. Lo que hay en el vientre de una mujer es una vida. Pero la célula es la vida. Sí, pero no estamos hablando de eso. Entendemos que ese bebé está conformado por una cantidad de células y una cantidad de cromosomas y toda una estructura. Pero hay vida. ¿Sí? No es un nasciturus.
¿Qué es para la nueva era? Bueno, para ellos, los espíritus es lo que le dan vida a todo, ¿no? Los espíritus dan vida a todo. Y todo se mueve hacia la unidad espiritual. Y todo se mueve hacia la unidad espiritual. Pero ¿cómo responde a esto el teísmo bíblico? Dios en sí mismo es la vida y por eso es el dador de la misma. Dios en sí mismo da vida. O Dios en sí mismo es vida, perdón. Por eso es el dador de la misma. Sencillo. ¿Saben? Es maravilloso saber que los hijos que tenemos son los que Dios quiso darnos, porque Dios nos confía unas vidas para que nosotros se las llevemos a Él y no a los Baales de hoy en día. Hermano, al final tomamos una foto para que ellos tengan en la foto del cuadro y se les haga fácil. ¿Vale? Bueno. Pero viene la pregunta importante otra. Si esta es importante, la que voy a hacer también es, o la última, es muy importante. Es más, ustedes tienen que hacerse una pregunta. ¿Qué consecuencias trae que la vida sea solo materia más energía, más tiempo, más azar? ¿No creen que la pregunta es importante? ¿Qué hace usted con la materia cuando se le daña? La desecha, ¿verdad? Por eso qué fácil es asesinar a un bebé en el vientre de la madre. Es más materia al final, ¿no? La última pregunta de hoy. Las conclusiones las revisaremos el viernes para entrar a hacernos unas preguntas muy interesantes. Y empezar, recuerden, ya estamos comparando las cosmovisiones que hay, ¿no? Nos falta una cuarta cosmovisión. ¿Qué es la moral? ¿Saben por qué es importante definir con exactitud y precisión qué es la realidad y qué es la verdad? Les voy a decir por qué es tan importante. Recuerden, si no sale de la palabra, de los absolutos de Dios en las Sagradas Escrituras, infalibles e inerrantes, escritas de manera inerrante, si no salen de allí, entonces la moral la podemos definir de la siguiente manera. ¿Qué es la moral para el materialismo histórico? Bueno, es relativa. Y como es relativa, surge del consenso social. Surge del consenso social. Mejor conocido como contrato social. Mire, le dimos la potestad al gobernante hasta de definir que el matrimonio es un contrato definido por ellos. Ahí se acabó todo. Ese día tiramos la casa por la ventana. Por eso ellos no tienen derecho a definir qué es un matrimonio, desde cada edad se pueden casar. Ay, pero entonces los niños de 9 años, 8 años. La Biblia ya dice que es pedofilia. Lean la Biblia, ahí está. ¿Por qué tenía que el gobernante entrar a dirimir o a legislar sobre lo que Dios ya legisló? Él tiene que hacer cumplir la ley, que es diferente. Surge del consenso social. Son congruentes, ¿no? ¿Por qué? Porque si la verdad es relativa, es empírica, es lo que yo percibo, la realidad es fundamentalmente física, entonces hagamos algo. Y bueno, ya sabemos que es vida, ¿no? Aquí no hay alma, no hay Dios, no hay nada. Entonces lo que tenemos que hacer es, lo que digamos la mayoría de los que estamos aquí presentes es moral. Ya está. Por eso, qué locura que los senadores y congresistas y alcaldes, como les quieran llamar,
providas y cristianos, entre comillas, ellos creen que tienen la potestad de decidir sobre cosas que ya decidió Dios. Qué pena con lo que voy a decir, pero no son de los nuestros. No lo son. Mesa interreligiosa, ¡ja! Por favor, es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Es uno de los objetivos. Por eso Red Papás hace lo que quiere. Hermano Osman, hay que pasar la investigación que hicimos de Red Papás de sus propias páginas y de ellos mismos. Vale, vale. Claro que sí. Todavía no estás en la raya. De la nueva era. Bueno, es fácil. El universo es amoral. Una rosa no tiene moral, es un objeto. Pero hay una moral implícita. No. Claro que sí, la de Dios que lo creó, que no. Yo puedo hacer con la rosa lo que quiera. O sea que yo puedo agarrar una rosa que pertenece a la creación de Dios, que me la entrega como mayordomía, robármela de un floricultivo para llevársela a la mujer con la que adultero. Entonces sí hay una moral en la rosa. Debo usarla para lo que Dios me enseña. ¿Qué es moral y qué es amoral? Finalmente, el teísmo bíblico. ¿Saben? Hoy la iglesia cree que la ley de Dios ya no está vigente. ¿Saben qué es lo que no sabemos? Que aún el propio Señor Jesucristo y los apóstoles validaron lo que está en el Antiguo Testamento, y es que la ley moral es el carácter de Dios. La moralidad es el carácter de Dios. No, pero es que eso nos lleva al terreno de que somos salvos por cumplir la ley. No, no somos salvos por cumplir la ley. Somos salvos para cumplir la ley. No la cumpliremos perfectamente, pero la amaremos y la cumpliremos. Miren, ¿con qué cuidará el joven su camino? Con el deporte, así no van las drogas. Con la cultura, la música. El salmista dice en el Salmo 119, sección B, ¿con qué cuidará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar su palabra. El Señor dice en Juan 14:15, ¿me amáis? Guardad mis mandamientos. La ley de Dios es el carácter moral, amoroso, hermoso de Dios. Yo no sé ustedes, pero me encanta la idea de que en el cielo y la tierra nueva no van a haber, por ejemplo, asesinos. ¿Dónde está lo malo en no asesinarás? ¿Dónde está lo terrible en no robarás? ¿Dónde está lo terrible en no adulterarás? Porque hemos adulterado contra Dios y hemos levantado Baales con sus propias leyes. Es que vemos la cantidad de abortos, la homosexualidad y todo lo que vemos hoy. Esa es la verdad que no queremos entender. Mi hermana Diana. Sí, pastor, es que quería hacerle una pregunta. Hay algo que se está moviendo en la iglesia cristiana y sobre todo, digamos, es prácticamente aprobado por algunos, que es que no tiene malo hacerse tatuajes. Entonces yo decía, santo, pero ahorita que su merced habla de la ley, entonces yo pues tuve como esa discusión con un pastor y pues yo le decía, pero igualito la palabra dice que no. Entonces decía, pero es que eso es en el Antiguo Testamento y nosotros ahora vivimos bajo el Nuevo Pacto. Entonces le dije, ¿cómo así? Dijo, no, pues eso no hay problema porque la salvación no la vas a perder si te haces un tatuaje. Entonces yo decía, santo, pero eso es woke, todo eso es cultura woke, porque empieza por un tatuaje y después se tatúa todo el cuerpo y cuando se dé cuenta ya está deconstruido. Entonces él decía que no, que yo estaba mal y que tenía que enfocarme porque eso era parte del Antiguo Testamento y que no vivimos bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces es un tema que se está moviendo mucho, no solamente en ese pastor, sino en varias otras confesiones.
Entonces yo dije, ay, santo Dios, o sea, tanto se ha metido el progresismo que ahora hasta lo bueno estamos llamando malo y a lo malo bueno. Entonces yo decía, bueno, pero no porque eso está mal. Incluso no solo porque va en contra de la palabra, sino porque los químicos que se usan para eso, y su merced que es profesor de biología sabe, eso altera el sistema nervioso, altera el sistema, bueno, una cantidad de cosas tiene. Entonces uno dice, pero ¿cómo uno le hace entender a una persona que ya está de una u otra forma como contaminada con ese progresismo que se ha metido dentro de las iglesias, y es lo que estamos viendo? Sí. Bueno, dos cosas sobre la pregunta que usted me hace, mi hermana. La primera, ¿cuál es el fin principal y más sublime por el cual el hombre fue creado? La Biblia nos da una respuesta: glorificar a Dios y gozarse de Él, es decir, de su gloria, por siempre. Cuando los jóvenes me han hecho esa pregunta, la primera pregunta que yo les hago es, ¿en qué glorifica Dios eso? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿En qué glorifica Dios eso? Demuéstreme que lo glorifica. Obviamente, para glorificar a Dios entendemos que a Dios no se le glorifica como uno quiere, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, sino como Él dice. Entonces, claro, debemos ir al estudio profundo de la Escritura, entendiendo que toda la Biblia se resume en 10 mandamientos y a la vez se resume al final en 2 mandamientos, ¿sí? Y cuando estudiamos eso, comprendemos que hay cosas como esas que no glorifican a Dios, eso en primer lugar. Pero también hay que entender algo como iglesia en segundo lugar, y sé que usted se está refiriendo a lo primero y no a lo segundo, pero hago la aclaración de lo segundo, es que bueno, Dios va a salvar gente de esa que llegará con sus tatuajes. De hecho, yo incluso tengo que hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no llegará a salvar a gente que se mutiló genéticamente siendo niños y que luego Dios los puede salvar? Primera de Corintios dice que sí, y nos muestra. Sí. Porque dice que así fueron algunos de vosotros, ¿sí? Y yo tendría que hacer una pregunta. La iglesia está preparada para eso. Es una buena pregunta, ¿no creen? No estamos preparados, esa es la verdad. Ahora sí,